Potosí, Bolivia. Siglo XVI. Imagine una montaña, una mole gigantesca, cincelada por la mano de Dios y la avaricia del hombre, el Cerro Rico. Su nombre lo dice todo. No estaba hecho de roca, estaba hecho de plata pura, miles y miles de toneladas. Una vena abierta en el corazón de la tierra, sangrando el metal blanco que se convertiría en la obsesión de un imperio. Desde sus entrañas se extrajo la plata suficiente para construir puentes de tesoros, para financiar guerras y lujos inauditos. Potosí, la ciudad de los millones de muertos, la ciudad del oro blanco, el sueño húmedo de cualquier nación, la promesa de una riqueza eterna, la llave de un poder inquebrantable para España. Una bendición, nos contaron, una era de oro. ¿Una bendición? Es mentira. Lo que prometía ser la llave de un imperio eterno se convirtió en su veneno más letal. El Cerro Rico de Potosí, la mina más grande de plata de la historia, no hizo rica a España. La condenó. Fue una trampa de oro, un sabotaje económico disfrazado de milagro, un crimen histórico contra el ciudadano común. Nos dicen que la riqueza es tener mucho dinero, mucho oro, mucha plata. Nos enseñan que un país con recursos infinitos es un país destinado a la grandeza. Es mentira. La abundancia de plata de Potosí no fue la causa de la prosperidad española. Fue la semilla de su destrucción. La plata, en lugar de enriquecer, empobreció. Generó una inflación que devoró el poder adquisitivo, desmanteló la industria y la agricultura, y dejó a España, el imperio más rico en metales preciosos, en la bancarrota más absoluta y en la miseria. ¿Le suena familiar? La misma trampa se tiende hoy bajo otro disfraz, con otro metal intangible. ¿Cómo puede una riqueza tan vasta volverse un castigo? El mecanismo es cruelmente simple, y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando la plata de Potosí comenzó a inundar las arcas de la corona española, no era dinero en el sentido moderno, era la base del dinero. Pero el efecto fue el mismo. Más plata significaba más monedas en circulación. El sistema monetario de la época se basaba en el valor intrínseco del metal. Si había mucha plata, cada unidad de plata, cada moneda, simplemente valía menos. La ley de la oferta y la demanda, implacable. Es una ilusión, un espejismo financiero. La corona se sentía rica, el pueblo creía que había más riqueza, pero la realidad era otra. Más dinero en manos de la gente, sí, pero no había más bienes que comprar. No había más trigo, más ropa, más herramientas, más casas. El resultado, los precios se dispararon. Lo que antes costaba $1 ahora costaba 3, 4, 5. Esto se conoce como inflación, una enfermedad silenciosa que corroe la economía desde dentro. La plata de Potosí era una droga, un chute masivo de falsa euforia que aceleró el pulso de la economía española, pero la llevó directo al colapso. ¿Y quién paga el precio de esta orgía monetaria? Siempre el mismo. El ciudadano común, el campesino, el artesano, el pequeño comerciante. Mientras los precios de todo se duplicaban, triplicaban, quintuplicaban, ¿cree usted que los salarios subían al mismo ritmo? Es mentira. Los salarios se estancaban o subían a cuentagotas, siempre muy por debajo de la escalada de los precios. El poder de compra del español medio se pulverizó. Lo que antes compraba para alimentar a su familia, ahora era inalcanzable. Pero la trampa no terminaba ahí. La corona, con tanto dinero barato, podía comprarlo todo del extranjero. Mercancías de Flandes, de Italia, de Francia, eran más baratas que las producidas en la propia España. ¿Por qué? Porque la plata española devaluada tenía más poder adquisitivo fuera de España, donde la inflación no había golpeado con la misma virulencia. Así, la industria y la agricultura españolas, asfixiadas por sus propios costes inflacionarios, no pudieron competir. Cerraron fábricas. Los campos se abandonaron. El país que poseía la fuente de riqueza más grande del mundo se convirtió en un gigante con pies de barro, dependiente de todo y de todos. La trampa se había cerrado. España, inexplicablemente, se hizo pobre siendo rica. Retrocedamos 500 años. Sienta el aire gélido de los Andes.
Escuche el sonido de los picos golpeando la roca, el lamento de los esclavos indígenas y africanos. Vea las galerías oscuras, la sílice que se pegaba a los pulmones, la plata que se teñía de sangre y sudor. En Potosí, la vida no valía nada, solo la plata importaba. El Cerro Rico se alzaba como un altar de sacrificio, alimentando la voracidad de un imperio a 8.000 kilómetros de distancia. Ahora cambia la escena. Vayamos a Sevilla, al puerto. Imagine la euforia con cada llegada de la flota de Indias. Galeones cargados hasta los topes, barriles repletos de monedas de plata. El brillo de la riqueza cegaba a todos. La casa de contratación supervisaba el flujo, pero nadie controlaba la maldición intrínseca de esa abundancia. La corona, los reyes, la nobleza, se sintieron los dueños del mundo. La plata fluía una corriente interminable. ¿Para qué preocuparse por la agricultura? ¿Para qué fomentar la industria? ¿Para qué producir, si se podía comprar todo? ¿Para qué reformar, si se podía pagar todo? Las guerras interminables en Europa, la construcción de palacios, la opulencia sin medida. Todo financiado por una ilusión. La ilusión de la plata infinita. Y entonces, el punto de ruptura. La revolución de los precios. No fue una revuelta social. Fue un colapso económico lento, insidioso. Entre 1500 y 1600, los precios en España se multiplicaron, según algunos historiadores, hasta por 5. Lo que a principios de siglo costaba un ducado, a finales de siglo costaba 5. Imagine esa magnitud. La plata americana, destinada a enriquecer, se convirtió en un catalizador de la miseria. La corona española, una de las más poderosas de la época, declaró bancarrota en múltiples ocasiones. En 1557, 1575, 1590 y 6600, 7600, 27647, una y otra vez. ¿Cómo es posible que el imperio que controlaba la plata del mundo quebrara una y otra vez? Porque el metal era una riqueza aparente, un espejismo. La economía real, productiva, se había desmoronado. La agricultura languidecía, la manufactura desaparecía, la innovación se estancaba. España se volvió un mero intermediario, un canal por donde pasaba la plata para acabar en manos de banqueros genoveses, comerciantes flamencos y productores ingleses y franceses. La maldición de los recursos en su expresión más pura. Y en medio de este caos económico, la gente. Personas de carne y hueso que sufrieron las consecuencias brutales de esta política suicida. El artesano de Toledo que veía cómo los paños importados de Flandes, comprados con la plata de Potosí, se vendían a mitad de precio que los suyos. Su fábrica, cerrada. Su familia, en la calle. El campesino castellano, ahogado por impuestos para financiar las guerras del rey, veía cómo el precio del trigo subía, pero su capacidad para comprar otros bienes caía en picado. Su pequeña cosecha valía más en moneda, pero su calidad de vida se hundía. Las familias veían sus ahorros de toda una vida convertidos en polvo. Monedas que un día representaban seguridad, al día siguiente no podían comprar ni un pedazo de pan. Ciudades enteras, que antes prosperaban con su producción, se vieron sumidas en la pobreza. La población decreció. Las revueltas sociales no tardaron en llegar. La paradoja era cruel, obscena, un país inundado de plata, pero su gente moría de hambre. La riqueza mal entendida no solo empobreció a una nación, corrompió su alma, la dejó exhausta sin futuro, presa de una decadencia que tardaría siglos en superar. Ahora volvamos al presente. Cierre los ojos e imagine. Los galeones han desaparecido. Potosí aún existe, pero ya no es el epicentro de la fiebre. Sin embargo, la maldición no se ha disipado. Solo ha cambiado de forma. Ayer era la plata física, brillante y tangible, extraída de una montaña. Hoy es el dinero digital, los billones de dólares, euros, yenes impresos con un clic, nacidos de la nada en las pantallas de ordenador de los bancos centrales. ¿El mecanismo? Idéntico. Una avalancha de liquidez. Dinero fácil, dinero abundante,
supuestamente para estimular la economía, para salvarnos de las crisis. Una bendición, nos dicen. Es mentira. ¿Qué son los billones de euros inyectados por el Banco Central Europeo? ¿Qué son los billones de dólares del quantitative easing de la Reserva Federal? Son nuestro Potosí moderno. Oro maldito en forma de dígitos. Un cerro rico virtual que no sangra plata, sino deuda. Una deuda que es en esencia dinero nuevo. La historia no se repite, pero rima, y la rima actual es escalofriante. Los signos precursores están por todas partes. Mire a su alrededor. La inflación ya no es un fantasma lejano, es una realidad que le golpea cada día en el supermercado, en la gasolinera. Sus ahorros, los frutos de su trabajo, se evaporan, devalúan, perdidos en el torbellino de la subida de precios. Es el efecto de un exceso de dinero persiguiendo una escasez de bienes. La misma revolución de los precios que asoló la España de los Habsburgo. Mire las burbujas de activos, el precio de la vivienda, las valoraciones bursátiles, desconectados de la economía real, inflados por dinero barato y abundante. Los que tienen activos se hacen más ricos, los que no tienen se quedan atrás, sumidos en la desesperación de no poder alcanzar ni el sueño de una casa propia. La desigualdad se dispara. Los que están cerca de la fuente del dinero nuevo, gobiernos, bancos, grandes corporaciones, se benefician. El ciudadano común, en la periferia, sufre la devaluación silenciosa de su esfuerzo, la desindustrialización, la dependencia de cadenas de suministro globales, la falta de soberanía productiva. ¿Acaso no es un reflejo de la España que abandonó sus campos y talleres por la falsa comodidad de la plata? Y la deuda pública de las naciones, los miles de billones de euros y dólares que se acumulan, pagados con dinero nuevo, dinero que se imprime sin respaldo productivo. Esta es la nueva montaña de Potosí, un monumento al colapso que se avecina. Si no aprendemos de la historia, si ignoramos las rimas, ¿qué nos espera en 5, en 10 años? La proyección es sombría, pero inevitable. Una implosión del sistema monetario tal como lo conocemos, la devaluación total de sus ahorros, el empobrecimiento masivo de las clases medias, la creación de una nueva servidumbre, atada por la deuda, incapaz de escapar. Nuestras sociedades, como la España del siglo XVI, se volverán quebradizas, dependientes, carentes de producción real. El recurso maldito, esta vez, nos consumirá desde dentro, no con plata, sino con una ilusión de prosperidad fabricada en los despachos de los bancos centrales. La clase media, columna vertebral de cualquier sociedad estable, será triturada entre el martillo de la inflación y el yunque de la deuda. Es el crimen contra el ciudadano común, planificado y ejecutado por los arquitectos de nuestro sistema monetario. Pero hay una salida. Hay lecciones en las ruinas del pasado. La solución, la supervivencia financiera. No confíe en el dinero fiduciario, en los papeles, en los dígitos que pueden ser creados o destruidos con un clic. Su valor es una promesa, y la historia nos enseña que las promesas de los imperios, incluso los más poderosos, pueden romperse. Busque la solidez, busque lo real, el oro físico, la plata física, metales que han mantenido su valor a través de milenios, a través de imperios y colapsos. Son la reserva de valor por excelencia, inmune a las políticas de impresión descontrolada. Invierta en tierras productivas, la capacidad de cultivar alimentos, de generar recursos tangibles, un bien escaso, un ancla en la tormenta monetaria. Invierta en usted mismo, en habilidades y conocimientos que no pueden ser devaluados, que son útiles, que le dan autonomía, un oficio, una artesanía, un conocimiento técnico, su mente, sus manos, su capacidad de crear. Eso es riqueza real, eso es soberanía individual, esa es su defensa. La historia de Potosí no es solo un cuento, es una advertencia, una guía brutal, sangrienta, pero inquebrantable, de lo que sucede cuando se confunde el metal con la prosperidad, el dinero fácil con la riqueza duradera. La ignorancia no es una opción en los tiempos que vienen. El conocimiento
es la única defensa. Para comprender las rimas de la historia, para desenterrar los crímenes ocultos del capital, suscríbase a El Archivo del Capital. El conocimiento es su única defensa.